Prepárense para la locura poética. Hola mis queridos amantes de la palabra. Soy Rolando Mendoza y hoy vamos a explorar un lado de la poesía que no te enseñan en la escuela y tal vez novedoso para ti. Olvídense de las rimas perfectas y los sonetos románticos, porque nos adentraremos en un mundo de versos extraños, eróticos y completamente fuera de lo común. ¿Se imaginan poemas escritos con palabras recortadas de un periódico? ¿O versos tan sensuales que escandalizaron a toda una civilización? Pues prepárense, porque vamos a descubrir los poemas más raros y eróticos de la historia, esos que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la poesía. Hoy exploraremos lo más raro y sorprendente del mundo de la poesía, desde extraños poemas que desafían la lógica hasta algunos de los versos eróticos más famosos de la historia. ¿Te animas a sumergirte en esta locura poética? ¡Vamos! Prepárense para entrar en un mundo donde las reglas de la lógica y la razón se van por la ventana. Vamos a hablar del dadaísmo, un movimiento artístico que surgió después de la Primera Guerra Mundial y que básicamente dijo: «Al diablo con todo. La poesía no tiene que tener sentido». Imagínense a un grupo de artistas reunidos, cortando palabras de periódicos al azar y sacándolas de un sombrero para formar versos sin pies ni cabeza. Esa era la onda del dadaísmo. Y uno de sus máximos exponentes fue Tristan Tzara, un poeta que se rebeló contra todo lo establecido. Tzara decía que la poesía no tenía que ser bonita ni profunda, sino que podía ser un reflejo del caos y la irracionalidad del mundo moderno. Sus poemas son como rompecabezas surrealistas que te hacen cuestionar el significado de las palabras mismas. Pero el dadaísmo no fue el único movimiento que experimentó con la forma de la poesía. También tenemos a Guillaume Apollinaire y sus famosos caligramas. ¿Y qué eran los caligramas? Poemas visuales donde las palabras se disponían en la página para formar imágenes. Imagínense un poema sobre la Torre Eiffel, donde las palabras se curvan y se elevan para formar la silueta del icónico monumento. Estos poetas nos enseñaron que la poesía no tiene límites, que las palabras pueden ser moldeadas y transformadas de maneras inesperadas. Y ahora, mis queridos amigos, nos adentramos en un terreno un poco más picante, un poco más subido de tono. Vamos a hablar de poesía erótica, de esos versos que nos hacen suspirar, que nos aceleran el pulso y que despiertan nuestros deseos más íntimos. ¿Y cómo no empezar con la reina indiscutible de la poesía erótica, Safo de Lesbos? Esta poetisa griega, que vivió en el siglo VII a.C., fue una verdadera revolucionaria. En una época en la que el amor entre hombres era considerado la forma más pura de amor, Safo se atrevió a cantar a la pasión entre mujeres. Sus poemas, llenos de sensualidad y deseo, nos hablan de la belleza femenina, de la intensidad del amor y del placer de los sentidos. Y aunque gran parte de su obra se ha perdido a lo largo de los siglos, los fragmentos que se conservan son suficientes para comprender el impacto que tuvo en la literatura y en la forma de hablar del amor. Safo nos enseñó que la poesía puede ser un espacio para explorar todos los tipos de amor, sin censura ni prejuicios. Pero la poesía erótica no se limita a la antigua Grecia. Siglos después, en la época del Imperio Romano, encontramos a otro poeta que no se cortaba un pelo a la hora de hablar de sus deseos: Catulo. Este poeta romano se enamoró perdidamente de una mujer llamada Lesbia, a la que dedicó algunos de sus versos más apasionados y sensuales. Los poemas de Catulo a Lesbia son una montaña rusa de emociones: amor, deseo, celos, rabia, desesperación. Safo y Catulo son solo dos ejemplos de la larga tradición de poesía erótica que existe en la literatura universal. ¿Listos para un viaje a lo absurdo? Prepárense para conocer Jabberwocky, un poema que parece escrito en otro idioma porque literalmente lo está. Lewis Carroll, el genio detrás de Alicia en el País de las Maravillas, creó un mundo de palabras inventadas en este poema. Tum árboles, frumiosos Bandersnatch. Carroll juega con el lenguaje, inventando palabras y creando imágenes que desafían la lógica. Pero, aunque no entendamos todas las palabras, el ritmo, la musicalidad y la atmósfera onírica del poema nos atrapan por completo. Es como si Carroll nos invitara a jugar con él, a inventar nuestros propios significados y a disfrutar del absurdo. Jabberwocky
es la prueba de que la poesía puede ser un espacio para la libertad creativa absoluta, donde las reglas del lenguaje se rompen para dar paso a la imaginación sin límites. Y hablando de romper las reglas, no podemos dejar de mencionar a E. Cummings, un poeta que decidió que la gramática y la puntuación eran simplemente sugerencias. Cummings jugaba con el lenguaje como si fuera plastilina, escribiendo sus poemas en minúsculas, sin signos de puntuación y con una estructura totalmente libre. Sus poemas son como rompecabezas visuales que tenemos que descifrar, reordenando las palabras en nuestra mente para encontrar el significado. Cummings nos recuerda que la poesía no tiene por qué ser rígida ni aburrida, sino que puede ser un juego, una explosión de creatividad y una forma de desafiar las convenciones. Así que la próxima vez que te encuentres con un poema que te parezca raro o difícil de entender, no te rindas. Amigos, la poesía puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en medio del horror de la guerra. Wilfred Owen, un joven soldado británico, escribió algunos de los poemas más crudos y desgarradores sobre la Primera Guerra Mundial. Imaginen a Owen en las trincheras, rodeado de muerte y destrucción, y aún así encontrar la fuerza para escribir sobre la brutalidad de la guerra, sobre el sufrimiento de los soldados y sobre la futilidad del conflicto. Su poema Dulce Decorum Est es un testimonio desgarrador de la realidad de la guerra, lejos del romanticismo y la épica que se solían plasmar en la literatura. Owen nos muestra que la poesía puede ser un arma poderosa, una forma de denuncia y una manera de dar voz a los que no la tienen. A través de sus versos nos obliga a confrontar la crudeza de la guerra y a cuestionar el discurso patriótico que la glorifica. Y hablando de extremos, ¿qué me dicen de John Keats y su peculiar método para buscar la inspiración? Amigos, prepárense para una sorpresa bíblica, porque vamos a hablar del Cantar de los Cantares, un libro de la Biblia que te dejará con la boca abierta. Olvídate de los mandamientos y las parábolas, porque este libro es pura poesía erótica, un canto al amor carnal y a la pasión desenfrenada. El Cantar de los Cantares es una colección de poemas de amor que celebran la belleza del cuerpo, el placer de los sentidos y la intensidad del deseo. Con frases como tu ombligo, un cántaro redondo donde no falta vino spiced. El libro nos transporta a un mundo de sensualidad y erotismo. Lo más sorprendente es que este libro haya llegado a formar parte del canon bíblico, considerando la censura y la moral estricta que a menudo se asocia con la religión. El Cantar de los Cantares nos demuestra que el erotismo y la espiritualidad no son incompatibles, y que la Biblia también tiene un lado sensual y apasionado. Y si de poesía erótica se trata, no podemos olvidarnos de la antigua Roma. Amigos, la poesía no siempre se trata de dinero, pero en este caso vamos a hablar de un poema que literalmente vale una fortuna. Se trata del manuscrito original de Beowulf, un poema épico anglosajón que se considera una de las obras más importantes de la literatura inglesa. Este manuscrito, que data del siglo X, es un tesoro literario de valor incalculable. No solo contiene el texto original de Beowulf, sino que también nos da una idea de cómo se escribía y se leía la poesía en la época medieval. El manuscrito de Beowulf ha pasado por diferentes manos a lo largo de los siglos, desde monasterios hasta coleccionistas privados. En 2007 fue adquirido por la British Library por la friolera de 750 millones de libras esterlinas, convirtiéndose en el libro más caro jamás vendido. Este precio exorbitante nos habla del valor que se le da a la literatura y a la historia. El manuscrito de Beowulf no es solo un conjunto de páginas, sino un vínculo con nuestro pasado, una ventana a la cultura y la lengua de nuestros antepasados. Y hasta aquí nuestro viaje por el lado más extraño y erótico de la poesía. Espero que se hayan divertido tanto como yo descubriendo estos poemas que desafían las normas y nos hacen ver la literatura desde una nueva perspectiva. La poesía es un universo donde cabe todo, desde la pasión más pura hasta lo más extraño e inesperado. ¿Cuál de estas curiosidades te sorprendió más? Déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video.
Si te gustó este video y quieres seguir explorando el mundo de la literatura conmigo, no olvides suscribirte al canal, darle un buen like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Hasta la próxima.